Bueno, a continuación vamos a escuchar una charla, una exposición. El tema de la charla es riego con agua del drenaje en el valle inferior del río Colorado, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un proyecto de riego con agua salina, con agua de mala calidad, un agua que presenta una concentración de sales solubles elevada. El proyecto se lleva a cabo en la zona del valle inferior del río Colorado, que es la zona de riego más importante de la provincia de Buenos Aires. Se lleva a cabo el proyecto entre tres instituciones: Corfo Río Colorado, que es la Corporación de Fomento del Valle Inferior del Río Colorado, es el ente regulador del agua, el INTA de Hilario Escasubi, ¿sí?, la estación experimental del INTA de Hilario Escasubi, y el Departamento de Agronomía de la UNS, en el cual yo participo. Yo soy el ingeniero agrónomo Pablo Salva, que formo parte de esta institución, soy docente del Departamento de Agronomía. El proyecto de riego, vuelvo a repetir, se desarrolla en el campo de un productor, el señor Gustavo Iraola, en la localidad de Mayor Buratovich. Bueno, acá podemos observar en la pantalla la parcela donde se realizó el ensayo. Es una parcela de 60 hectáreas que tiene forma alargada, como puede verse acá, 1.600 metros de longitud por 400 metros de ancho. Y están posicionados distintos sitios donde se hicieron los sondeos del suelo, el estudio del suelo. Para llevar a cabo este tipo de proyecto de riego con agua de mala calidad, con agua que tiene una elevada concentración de sales, es indispensable realizar el monitoreo del suelo para uno ir observando la evolución, la dinámica de las sales en el perfil del suelo. Se eligieron tres cultivos para hacer el estudio, que son representativos de la zona de riego: el cultivo de cebolla, el cultivo de maíz y el cultivo de alfalfa. Vuelvo a repetir, los tres cultivos son muy representativos de esta zona de riego. También tienen en común que son cultivos sensibles a la salinidad. Entonces, por eso el proyecto es importante en el sentido, bueno, que no estamos regando plantas tolerantes a las sales, sino plantas sensibles a la salinidad. A modo de ejemplo, podemos decir que la cebolla, el cultivo de cebolla, tolera hasta 1,2 decisiemens por metro de salinidad en el agua y en el suelo, y a partir de allí hay una reducción del rendimiento del 16% por cada unidad de incremento de la salinidad. El cultivo de maíz se lo considera moderadamente sensible, tiene una tolerancia de 1,7 decisiemens, vuelvo a repetir, tanto en el agua como en el suelo, y una disminución del rendimiento del 12%. Y el cultivo de alfalfa, también cultivo moderadamente sensible, tiene una tolerancia del 2 decisiemens con una reducción, una merma de rendimiento del 7,5% por cada unidad que se incremente la salinidad. Bueno, una imagen presento acá sobre el cultivo de cebolla. Esa imagen corresponde al ensayo donde se hizo el cultivo de cebolla, donde se puede observar que el desarrollo fue muy bueno. Igual es la imagen de uno de los años donde se hizo el cultivo, porque en algunos años tuvimos inconvenientes ajenos al riego con agua de mala calidad, ¿no? El rendimiento obtenido en este año, que fue un año donde se pudieron hacer bien los riegos y demás, fue de 2.700 bolsas por hectárea, que es un cultivo muy aceptable para la zona, ¿sí? Se le dieron en total 22 riegos y la lámina aplicada fue de 1.920 milímetros. Es un cultivo que demanda mucha cantidad de agua de riego. El cultivo de maíz es un cultivo menos exigente en cuanto al número de riegos. Se le reciben aproximadamente en promedio 7 riegos al año, ¿sí? Una lámina aplicada de 710 milímetros. Y los rendimientos obtenidos a lo largo de los 4 años donde evaluamos los resultados fueron entre 34.000 y 38.000 toneladas de materia verde por hectárea. Rendimientos muy aceptables para la zona. Por último, el cultivo de alfalfa recibe en el año 15 riegos, la lámina total aplicada 1.600 milímetros, ¿sí? Y también es un cultivo que en este caso, como el destino del campo, del manejo del campo hay un tambo, funciona un tambo, bueno, se destinó el cultivo de alfalfa al pastoreo con hacienda, ¿sí? Acá tenemos una imagen de un momento donde se realizó pastoreo rotativo con la hacienda del tambo, ¿sí?, para producir leche. Bueno, un poco en esta diapositiva lo que quiero mostrar es
un poco caracterizar el clima de la localidad, ¿no? Son datos suministrados por el INTA de Ascasubi, donde se puede ver en la línea continua, que está acá, los registros históricos, ¿sí? Y el gráfico de barras en color azul, bueno, se pueden ver la variabilidad de las precipitaciones. A lo largo del promedio histórico de la zona es de 420 milímetros aproximadamente, 420, 450 milímetros. En este otro gráfico podemos ver cómo se distribuyen las precipitaciones justo en los momentos, en los meses de diciembre, enero y febrero, que es donde está concentrado el riego, ¿sí? Ya que son los momentos de alta demanda. Y podemos ver la gran variabilidad que hay a través de los años. Hubo años donde llovieron en diciembre, enero y febrero 30 a 40 milímetros, hubo que regar mucho esos años, y hubo años donde llovieron durante esos 3 meses, diciembre, enero y febrero, más de 100 milímetros, incluso un año de 300 milímetros. Pero pongo la transparencia para que ustedes puedan observar la gran variabilidad que hay en la distribución de las precipitaciones. Tengo que mencionar también, en el caso del valle inferior del río Colorado, bueno, tengo que hablar un poco de la cuenca del río Colorado, y por eso presento esta imagen donde se puede ver claramente que dentro de la cuenca del Colorado participan de alguna manera o atraviesan o compromete a 5 provincias: la provincia de Mendoza y Neuquén, la provincia de La Pampa y Río Negro, y finalmente la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que desde el punto de vista jurisdiccional, manejar la cuenca del río Colorado, hay que aunar las voluntades de 5 provincias, lo cual no es menor, ¿sí? Siempre hay miradas diferentes y es muy difícil ejecutar obras como por ejemplo los embalses, ¿no? Que hasta ahora están planificados realizar más de 3 embalses y se ha realizado solamente uno, que es el embalse de Casa de Piedra. Pero bueno, ilustrando sobre la cuenca del Colorado, quiero mencionar lo siguiente. Hay dos estaciones donde se hace una evaluación, una medición del caudal del río Colorado y de la salinidad del río Colorado, que son las 2 estaciones, ¿no? Una está ubicada en Butarranquil, al norte, en la parte de la cuenca alta. A ver si la puedo señalar acá con el cursor. Acá está Butarranquil, en la provincia de Neuquén. Ahí se toman registros del volumen del río Colorado. Y la otra estación, en el valle ya inferior, en Paso Alsina, en provincia de Buenos Aires. Históricamente tenemos datos de estas 2 estaciones. Entonces, lo que quiero mencionar a continuación, que estamos atravesando por un periodo de crisis hídrica, ¿sí? ¿Por qué la crisis hídrica? Es lo que quiero explicarles. En este gráfico lo que vemos es periodos de 10 años, ¿sí? Periodos de 10 años, donde vemos el registro del caudal del río Colorado. Y el caudal lo expresamos. El módulo del río Colorado históricamente fue de 140 metros cúbicos por segundo. Pero en términos hidrológicos nos referimos al caudal de un río en hectómetros cúbicos erogados por año, ¿sí? Entonces, para pasar de metros cúbicos por segundo, un caudal que se mide habitualmente así, metros cúbicos por segundo, para llevarlo a hectómetros cúbicos por año hacemos este cálculo, o sea, un ejemplo: 140 metros cúbicos por segundo por 3.600 segundos, por 24 horas, por 365 días, me da este número, 4.415 hectómetros cúbicos anuales. Ese sería el módulo, el promedio histórico del caudal del río Colorado. En la parte extrema del gráfico, en la parte de la derecha del gráfico, vemos que en la década del 2000 al 2010, ¿sí?, este caudal aumentó a 5.550 hectómetros cúbicos, ¿sí? Tuvimos desde el año 2000 al año 2010 un buen volumen de agua disponible para riego también, ¿no? Pero a partir del 2010 al 2020, que es la parte última del gráfico acá, en este sector del gráfico, estos hectómetros cúbicos, bueno, se cayeron a un valor de 2.630 hectómetros cúbicos. Por eso hablamos de crisis hídrica. En estos últimos 10 años, y también en el año lo que continúa ahora, 2021 y 2022, estamos en estos valores de 2.600 hectómetros cúbicos anuales. Hablamos de crisis hídrica porque hay muy poca agua disponible
para ser utilizada para riego. Hay mucha menor cantidad de agua disponible. Con otro agravante, como los datos son de la localidad de Butarranquil, acá se mide el agua que proviene del derretimiento de la nieve en cordillera. Quiere decir que esta caída en los hectómetros cúbicos anuales se deben en parte a una menor cantidad de nieve que aporta agua destilada, llamémoslo así, al cauce del río, ¿no? a la cuenca del río Colorado, aporta menor cantidad de agua y tenemos en consecuencia un efecto de concentración de las sales solubles. ¿Sí? Y acá tenemos los valores para este periodo de 10 años, ¿no? Desde 2011, 2010 a 2020, los valores de conductividad eléctrica que son debidas a la salinidad en el río Colorado, y vemos que aumentaron de valores históricos de menores de 1,4 de Siemens, ahora tenemos valores promedio de 1,7 de Siemens, y ha habido picos como por ejemplo en este año 2014, donde la conductividad eléctrica superó el valor de 2 de Siemens por metro. Bueno, concluyendo, ¿no? La crisis hídrica se debe a menor cantidad de agua presente en la cuenca, consecuencia probablemente por el calentamiento global, que ha habido menores precipitaciones nivias en la cordillera, y a un efecto de concentración de sales porque hay menos cantidad de agua para diluir estas sales. Entonces, frente a esta crisis hídrica, bueno, se empezaron a tomar se empezaron a hacer algunas medidas a modo de paliativos, para paliar la situación, ¿no? Una de estas medidas, bueno, fue ensayos que está conduciendo el INTA de Iloira Casubi de riego subterráneo, donde se manejan menores volúmenes de agua. Y otra de las posibilidades es el riego, utilizar para riego agua de inferior calidad, como es el agua proveniente de los canales colectores de drenaje. Los canales colectores de drenaje son como zanjones profundos donde conducen el exceso del agua de riego, el exceso del agua que el productor aplica para regar sus lotes, ¿no? Ese exceso de agua hace aumentar el nivel freático de una zona en general y se evacúa a través de estos canales de drenaje. Pero estos canales de drenaje, bueno, tienen una mayor concentración de sales que, por supuesto, un canal de riego, ¿no? Porque es un canal que ha recibido el aporte de las sales del lavado de los suelos. Pero como algunos de ellos tienen un gran volumen de agua y algunos de los productores lo tienen cerca del campo, dicen, bueno, ¿por qué no usar este agua para regar también? Entonces se llevó adelante este proyecto. Y estas son las propiedades químicas del agua de uno de los colectores, del colector A, un canal de drenaje que pasa por la localidad de Mayor Buratovik. Si podemos ver los valores promedios, podemos observar lo siguiente. Tiene una conductividad eléctrica de 3,8 en promedio, con valores mínimos de 2,5 y valores máximos de 5,7, pero el promedio 3,8, muy superior al agua de riego convencional, que tiene un valor de 1,7, el doble, prácticamente el doble. Un valor de pH 8,2, también son valores promedio, una dureza de 668 y un contenido de sodio, para mencionarlo así rápidamente, de 590 miligramos por litro. Podemos decir que es un agua, un RAS, el valor RAS, que es la relación de absorción de sodio, también de casi 10, 9,2. Podemos decir que es un agua que tiene alto contenido de sodio, no tiene bajo contenido de sodio, sino alto contenido de sodio, pero es un agua de elevada dureza, un agua dura. Acá les presento el índice de dureza del agua y pueden observar que las aguas muy duras son aquellas que tienen un valor en partes por millón de carbonato de calcio de mayor de 300. El agua utilizada para riego tiene un valor de 600, o sea, es un agua muy dura. Y como comentario podemos decir que las aguas duras, ¿sí? Había una frase antigua ya, ¿no?, que decía que las aguas duras ablandan a los suelos o mejoran a los suelos. Una agua dura es beneficiosa para un suelo, ¿sí? Pero no así el alto contenido de sodio. Pero es un agua que puede ser utilizada para riego, que tiene algún aspecto que no es tan negativo como la dureza, pero tiene aspectos negativos que sí lo son, como la conductividad eléctrica y el contenido de sodio. Pero bueno, no es la peor de todas las aguas. Bueno, acá se encuentran los sitios de monitoreo en la parcela, que establecimos en la parcela. Van desde el sitio S1 al pasando por el S12 hasta el S9, ¿no? Originalmente se establecieron varios sitios,
llegamos hasta el sitio 12 y después nos quedamos con estos que están acá para hacer el monitoreo de la parcela luego de cada año de riego. Les muestro un poco el perfil del suelo. Este perfil del suelo, que lo tomamos en el sitio llamado S12, corresponde al extremo izquierdo de la parcela, porque la parcela es alargada, y representa a los sitios S1, S12 y S3. Es representativo este perfil del suelo del sector izquierdo de la parcela, mientras que el perfil S9, que está acá, yo lo menciono con la mano pero no se ve mi mano, el perfil S9 correspondería al sector derecho de la parcela. Entonces, este perfil del suelo, como se puede ver en la imagen, presenta un horizonte aproximadamente a 1 metro de profundidad que tiene alto contenido de carbonato de calcio, lo que llamamos un horizonte cálcico. ¿Sí? Acá se encuentra la descripción morfológica del perfil del suelo y vemos que corresponde a un horizonte llamado así en la taxonomía de suelos, un horizonte CK, y también tiene una letra G porque presenta evidencias de gleisación. Pero un horizonte que a los efectos del riego con agua salina es un problema porque al tener alto contenido de carbonato de calcio, el movimiento del agua, ¿sí?, se ve reducido, es más lento. Entonces ofrece una complicación. Y en el otro extremo de la parcela tenemos un perfil más normal, sin ese horizonte cálcico, ¿sí? Esta es una imagen del perfil en S9, donde podemos decir que los dos tipos de suelos que predominan son de estas características. Uno con un horizonte cálcico potente y otro sin este horizonte cálcico en profundidad. Si bien también hay un horizonte CKG, porque bueno, se lo denomina así, pero los niveles de carbonato de calcio son inferiores en el caso del perfil S9. Bueno, acá vemos algunos datos, ¿no?, a través de 4 años de ensayos, ¿sí?, 4 años de evaluaciones, donde vemos los valores promedios de conductividad eléctrica, ¿no?, en la napa, en el nivel freático, en los sitios S1 y S12. Y vemos que los promedios fueron de 3,8 y de 5,1. Si estamos regando con un agua que tiene una salinidad de 3,8, bueno, podemos observar, podemos concluir que no hay un gran efecto de concentración de sales en la napa freática, y esto se debe principalmente a que las condiciones de drenaje son buenas, ¿sí? Nosotros, antes de plantear el ensayo, de iniciar el ensayo, bueno, se hicieron todas las obras de drenaje parcelario necesarias y funcionaron bien, si bien hubo que hacer tareas de limpieza a través de los años. Estos son valores de pH del nivel freático en S1 y en S12 que vemos que se mantuvieron en 8,3 y 8,3, similar al agua de riego. El agua de riego tenía un pH de 8,3. Y por último, la profundidad de la napa, ¿sí?, de ese nivel freático, se ubicó en S1 a una profundidad promedio de 1,78 m, 1,80 m, y en S12, que era donde se encontraba este horizonte cálcico muy potente, a 1,50 m. En ambos casos es una profundidad que no afecta el desarrollo de las raíces de las plantas. En los sitios de monitoreo S8 y S9, los resultados fueron los siguientes. El valor promedio de conductividad eléctrica fue 4,5 en S8 y 4 en S9, valores, buenos valores, casi prácticamente son los valores del agua de riego, no hay un efecto de concentración de sales en la napa. Los valores de pH en este caso se mantuvieron entre 8,1 y 8,2, también son aceptables. Y la profundidad de la napa en S8 y S9, 1,87 m, prácticamente casi 2 metros, y 1,62 m también son profundidades que no afectan el desarrollo de ninguno de los cultivos que evaluamos. O sea que funcionó muy bien. También se incluyó, una vez que empezamos el proyecto, en una reunión que tuvimos, alguien propuso poner un testigo afuera de la parcela que fuese regado con agua de riego, con agua común de riego, para comparar los datos con un testigo. Bueno, por eso del testigo no tengo tanta cantidad de datos, ¿no?, pero sacamos datos igual y tenemos algunos valores promedio de conductividad eléctrica en el testigo, 5,2 en la napa, ¿no?, lo cual es un valor un poco casi similar al que tuvimos en la parcela regada con agua de drenaje. El valor de pH dio 8, un valor igual a 8, y la profundidad en el testigo 1,61 m, o sea que el testigo no se diferencia prácticamente de
los sitios evaluados adentro de la parcela. Vuelvo a aclarar, el testigo fue regado únicamente con agua, exclusivamente con agua de riego, común de riego. Y la parcela, todos los cultivos que se hicieron en la parcela proyecto del estudio, fueron regados exclusivamente con agua tomada del canal de drenaje, con elevada concentración de sales. Lo que observamos, transcurrido a medida que avanzó el proyecto, fue algo que no esperábamos, por eso presento estos valores. Lo que yo esperaba en particular era que aumentara el pH como consecuencia del aporte del sodio del agua de riego en los horizontes más superficiales, donde se encuentra la mayor cantidad de desarrollo de las raíces. Pero lo que observamos fue lo contrario. Comenzó a aumentar el pH en los horizontes más profundos, donde se encontraba, por ejemplo, ese horizonte con carbonato de calcio, ese horizonte cálcico. Y entonces vimos que en el sitio S1, S12 y S3 registramos valores de pH de 9,1 en los tres casos, 9,4 en S3. Y lo tomamos como un indicador, llegar a un pH de 9, lo tomamos como un indicador por hacer una comparación así amena, ¿no? Como que hubiera fiebre, ¿no? Lo tomamos como si el pH llegaba a 9, bueno, una señal de alerta. Pero vuelve a ocurrir. Ocurrió en los horizontes más profundos del perfil del suelo. Los pH llegaron a un valor de 9, no presento acá los valores iniciales, pero no había pH de 9. Y esto ocurrió en todos los sitios evaluados, en S8, en S9, menos en el testigo. En el testigo no hubo valores de pH 9, pero sí en el resto de los perfiles evaluados el pH llegó al 9 luego de esos 4 años de riego con agua salinizada, ¿no? Entonces, bueno, ahí le prestamos un poco de mayor atención a esos horizontes o capas donde el pH había llegado a 9 y determinamos lo que se llama el PSI, el porcentaje de sodio intercambiable en esos horizontes del suelo. Y por eso presento estos valores de 3 años de evaluaciones, ¿sí? Ya que el primer año, bueno, como el pH no lo habíamos registrado, no tomamos muestras, pero tenemos acá de 3 años de evaluación, del segundo, tercero y cuarto año, y vemos que en los sitios S1, S12 y S3, que son los datos que presento acá en distintos horizontes, hubo valores de porcentaje de sodio intercambiable que oscilaron entre 20 y 40, por ejemplo en S1 a una profundidad de 100 a 150, y en este mismo perfil S1 entre una profundidad de 150 a 200, bueno, valores que alcanzaron los 40, un valor de 40, un porcentaje de 40% de sodio intercambiable. En S12 y en S3 estos valores llegaron a 50, 60 valores, o sea que el umbral es 15, algo que no dije, se lo considera como un nivel crítico, por el cual uno debería encontrarse debajo de este nivel crítico de 15, un PSI de 15 es considerado un nivel crítico, y en estos tres perfiles, en S1, en S12 y en S3, los valores del PSI, del porcentaje de sodio intercambiable, superaron ampliamente este nivel crítico, como consecuencia del riego con agua del drenaje, pero en los horizontes más profundos. Y en los perfiles S8, S9 y en el testigo, los valores, si bien fueron altos, ¿no?, fueron, podríamos decir, menores de 20 en todos los casos, o sea, valores más normales. Aumentaron en los sitios evaluados, pero los valores no fueron tan extremos. ¿El PSI en qué puede afectar? ¿Sí? En estos horizontes tan profundos. Bueno, pueden afectar en la infiltración del agua. Cuando el PSI aumenta mucho, el agua infiltra menos, por decirlo de alguna manera. Entonces hicimos a continuación ensayos de infiltración, ya como para redondear la idea del ensayo, y lo que observamos fue que en algunos casos hubo valores de infiltración y no aceptados, o sea, valores que consideramos que no son buenos valores. Por ejemplo, estas dos últimas curvas. Pero no correspondieron a los suelos, a los perfiles que tenían más alto PSI, sino que en este caso fueron para S1 y S8. En esos dos perfiles, en estos dos sitios de monitoreo, los ensayos de infiltración no dieron bien, ¿sí? Pero no se debió al PSI. ¿Sí? Entonces seguimos investigando a qué se debieron estos valores de infiltración tan reducidos. Este es el infiltrómetro de doble anillo con el cual se hacen los ensayos de infiltración, ¿no? Y acá les muestro una imagen. Los ensayos de infiltración los llevó adelante
el INTA de Hilario Escasubi. Ahí vemos al ingeniero Patricio Varela haciendo los ensayos de infiltración. De paso, bueno, le presento una imagen del ingeniero. Que también el ingeniero Patricio Varela conduce los ensayos de riego subterráneo. Yo le decía que dentro de los paliativos a la situación de crisis hídrica son usar menos agua para riego, estos ensayos de infiltración con agua subterránea, ensayos de riego subterráneo, perdón, se utiliza menor volumen de agua, pero es muy caro establecer un sistema de riego subterráneo y las superficies son pequeñas, entonces no basta con el riego subterráneo. Por eso también proponíamos el riego con algunos canales de drenaje. Bueno, lo que observamos, el motivo de esta caída en la infiltración no fue el PCI, sino un proceso de compactación superficial. En estos dos casos el suelo se presentaba compactado debajo de los 5 centímetros de profundidad. ¿A qué se debe la compactación del suelo? Es la otra pregunta que teníamos que resolver. Y bueno, se forma un horizonte AD, un horizonte denso, compactado, se lo denomina así, un horizonte A densificado, para hacer alusión a la compactación usando el sistema taxonómico de nomenclatura de suelos, y se debe al pastoreo intensivo que se hace en la parcela con una alta cantidad de animales, que cuando se pastorea la alfalfa, en la medida que se iba rotando los cultivos, bueno, como generalmente el suelo está muy húmedo, hace un efecto de pisoteo, como si fuera un corral, ¿no? Y el suelo termina compactándose. Como consecuencia de esa compactación subsuperficial, los ensayos de infiltración en algunos casos dieron mal, o no dieron lo esperado, pero no fue consecuencia del PSI, del porcentaje de sodio intercambiable. Acá les muestro un cultivo de alfalfa implantado en S12, en ese horizonte donde tenía ese horizonte cálcico tan potente. Parece mentira que se logre implantar un cultivo de alfalfa con agua de riego salinizada, ¿no?, de estas características, ¿no? Por eso presento la imagen, realmente muy satisfactoria. Y finalmente, estoy terminando con la charla, bueno, les menciono la estación de bombeo que se tuvo que construir para tomar el agua del canal de drenaje. Ahí podés ver una imagen con la magnitud del caño con el cual se extrae el agua. Después se conduce a través de una obra, ¿no? Se tuvo que hacer toda esta obra para conducir el agua y finalmente termina en una acequia, que está aquí la acequia, que es la que conduce el agua a las parcelas con la cual se riega. Y se utilizó para este proyecto una bomba sumergible que arroja un caudal de 160 litros por segundo. Como diríamos, una bomba, iba a decir una bruta bomba, pero bueno, no corresponde, una bomba potente, ¿sí? Estas son las características técnicas de la bomba y podemos ver que en el óptimo del fabricante arroja un caudal de no se alcanza a ver acá, 600 metros cúbicos por hora, equivalente a 166 litros por segundo. Como conclusiones de este ensayo, podemos decir lo siguiente. Primero, que es indispensable realizar el monitoreo del suelo cuando se pretende utilizar agua para riego con elevado contenido de sales, ¿sí? No se podría hacer de otra manera porque no hay suelos iguales tampoco. Después, que es posible mantener los niveles de salinidad del suelo por debajo de los límites críticos, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas de drenajes parcelarios, ¿sí? El pH mayor o igual a 9 se lo considera un indicador útil para alertar sobre el riesgo de degradación del suelo. Las propiedades físico-químicas del suelo comienzan a afectarse en los horizontes más profundos y de allí hacia arriba. Quiere decir, cuando ese pH 9 se encuentre en los horizontes más superficiales, ahí vamos a tener que tomar alguna medida como hacer un encalado, una recuperación del suelo. Y que la presencia de estos horizontes cálcicos, ¿sí?, constituye un aspecto negativo. Fueron los que más se solidificaron, estos horizontes cálcicos, porque ya inicialmente en realidad ocurre algo lógico, ¿no? Inicialmente estos horizontes cálcicos tienen un pH de 8 y pico, 8,5. Entonces, de 8,5 llegar a 9 se logra con cierta facilidad. En cambio, el horizonte superficial con un pH más cercano a neutro, ¿sí?, 7, 7,5, para llegar a 9 es un recorrido mucho más largo. Y bueno, este es el final. Les agradezco por la atención que me tuvieron hasta acá y les dejo el mail de mi contacto por si quieren evacuar alguna duda, alguna consulta. Muchas gracias.